tal? Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros siguiendo el canal de YouTube de Juan Guajardo. Le damos la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos. Habíamos detenido un poco la actividad porque estábamos algo ocupados, pero qué bueno que está con nosotros siguiéndonos. Esta noche le invitamos a seguir con nosotros y podamos aprender juntos de la palabra de Dios, juntos tener un discipulado con el Señor Jesús, juntos ahondar más en la preciosa palabra de Dios, siempre viva y eficaz. Toda impartición de la palabra se necesita la alianza y la dirección de Dios para poderla entender. Necesitamos el poder del Espíritu Santo aún para leer la Escritura, porque la Escritura habla por sí misma, nos es revelada la porción de Dios, nos es revelada el rema para nuestra vida cuando buscamos en la palabra con ahínco, cuando nos volvemos a la palabra. Entonces vamos a orar esta noche y que Dios haga con nosotros lo que tenga que hacer a través del poder de su palabra. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, que tu palabra sea luz para nuestra vida, sea luz para nuestro caminar, que seas tú glorificado, Señor, y que tu Espíritu Santo venga a hacernos entender lo que está escrito en tu palabra, se revele en nuestra vida, Señor, y seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, gracias por tu ayuda, gracias por todo lo que tú haces alrededor nuestro, gracias por cada circunstancia que tenemos, Señor, porque sabemos que en toda situación tú eres glorificado y tú, Señor, manifiestas tu gracia, tu poder. Aumenta nuestra fe, quita nuestra incredulidad, Señor, y ayúdanos a seguirte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy vamos a estudiar la responsabilidad de un discípulo. ¿Cuál es la responsabilidad de un discípulo? Y yo encuentro una palabra que es tener temor de Dios. La responsabilidad de un discípulo es tener temor de Dios. Si vas conmigo a la palabra, la Biblia, la abres en Proverbios, el capítulo número 1, el verso número 7. Es un texto que tal vez ya has escuchado, tal vez ya conoces, y ahí vamos a estar versando nuestro estudio de esta ocasión. Y dice Proverbios capítulo 1, el verso número 7, si tienes un marcador, un highlighter, un color, puedes subrayar ahí ese texto y darle la lectura, y la próxima vez que abras tu Biblia encontrar ese verso de Proverbios 1:7 ya subrayado, y te va a dar vida a tu alma. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien, tenemos una brújula con nosotros, los cristianos, los que hemos creído en el Señor, tenemos una brújula. Esa brújula, ese GPS, ese mapa, es la Escritura, es la Biblia. La Biblia es la única base para la felicidad personal, para la felicidad familiar, para la felicidad matrimonial. Otra vez lo voy a repetir, la Biblia es la única base para ser feliz. No hay ninguna otra. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios nos habla a través de su palabra escrita, y por eso es que el discípulo verdadero, el discípulo del Señor Jesús, tiene que estudiar la palabra, tiene que leer la palabra y meditar en ella. No solamente leerla, sino meditar en ella y luego ponerla en práctica, porque ahí es donde no solamente la comemos, sino también la vivimos y la compartimos, la palabra de Dios. Las principales causas por qué estamos en crisis es porque el hombre, que es la cabeza del hogar, no vive una vida bajo el temor del Señor. Si quieres ser un discípulo del Señor, tienes que vivir bajo el temor del Señor. Ahora, ¿qué es el temor? El temor es el respeto, es la reverencia que se le tiene hacia algo. El temor, en este caso que nos dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es un temor que infunde miedo, no es un temor que infunde espanto, sino que es un temor que reafirma que el único Dios verdadero es el Dios de los cielos, es el Dios de Israel. Él es el único Dios verdadero. No hay ningún otro Dios fuera del Dios de Israel. Es el único Dios verdadero, fiel y verdadero. Él se describe a sí mismo como fiel y verdadero. Bueno,
El temor entonces es el respeto, es la reverencia que se le tiene al Dios. En este caso, nuestro Maestro, el Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, a Él es el que debemos de temer. Entonces, para que nosotros como hombres podamos caminar en esta vida bajo el respaldo de Dios, bajo la protección de Dios, tenemos que tener un temor reverente, un temor de Dios. Muy bien, ahora ve conmigo por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 3, el verso número 13. Y tenemos que comentar esto porque el temor de Dios, cuando tú estás temiendo a Dios y estás caminando bajo ese precepto del temor de Dios, viene a nuestra vida, se empieza a desarrollar una santidad progresiva. Una santidad progresiva. Una vez que aceptamos al Señor, somos apartados, somos santificados, somos bautizados en el Señor, somos ungidos en Él, tenemos el sello del Espíritu, las arras del Espíritu, que es nuestra salvación, y empezamos a caminar en una santidad progresiva. Esto es bien importante entenderlo, porque aquí en la tierra somos carne y hueso, y la Biblia dice que nosotros somos santos, pero no en el entendido de la tradición de que un santo es alguien que está separado en un aparador, alguien que está ahí solamente santificándose o guardándose. La santidad progresiva es caminar esta vida, es caminar en el mundo. Jesucristo lo dijo así: no te pido que los quites del mundo, están en el mundo, pero te pido que los guardes. Entonces, parte del que Dios nos guarde es que nos empieza a impartir esa santidad progresiva. Esto quiere decir que nuestra santidad, que nuestra limpieza va a ir progresivamente, a modo que caminemos con el Señor, a modo que entendamos la Escritura, a modo cuando la aplicamos la verdad de la palabra, vamos subiendo de nivel en nivel o de gloria en gloria. Pero eso viene a causa de que empieza a haber en ti un temor. Entonces se desarrolla una santidad. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en ¿qué? En santidad. Nuestro corazón tiene que ser afirmado. Nuestro corazón tiene que ser ceñido, fajado. Nuestro corazón tiene que ser apretado para que nosotros podamos ser irreprensibles en santidad. La santidad nos consagra al servicio a Dios en alma y cuerpo y se cumple en la dedicación moral, porque empezamos a tener una vida dedicada a la pureza. ¿Qué quiere decir? Que entonces nunca vas a estar sin pecado. No, recuerda, hablamos del término santidad progresiva. No hay justo ni aún uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, pero a la misma vez nuestro Dios nos santifica. Nuestro Señor nos va santificando. Tengo que ver también contigo otra escritura, Santiago 1, capítulo 1, verso 22 al 25, que nos habla lo siguiente: el verdadero discípulo tiene que aplicar la palabra de Dios. Esa es una parte de la responsabilidad del tener temor de Dios, es conocerlo a través de la escritura. Pero la forma en que lo conocemos no es solamente acumulando información en el proceso de leer capítulo tras capítulo de la Biblia. Está bien leerlo, pero está mejor meditarlo y aplicarlo. Ahí es donde entonces estamos teniendo verdadero temor de Dios, porque yo puedo leer 100 capítulos de la Biblia, los 100 salmos, bueno, son 150, pero si leo 100 salmos de un solo, pues nada más los estás leyendo y acumulando información y tal vez memorices lo que dice ahí en los salmos, pero es mucho mejor aplicarlo. Jesús dijo esto: es mejor dar que recibir. Cuando tú das la palabra, o sea, dar la palabra no es decir, mira, yo me sé tantos capítulos de memoria, tantos versos, los mejores textos de la Biblia, yo los tengo aquí y me los memorizo y los digo y los saco. Lo mejor es aplicarlo. ¿Aplicarlo cuándo?
cuando hay necesidad, aplicarlo cuando vas a orar, aplicarlo cuando vas a visitar a alguien, aplicarlo cuando vas a dar un testimonio, a compartir algo, a aconsejar. Eso es aplicar la palabra. La Biblia nos dice entonces en Santiago 1, del 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo, pero luego se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la escritura, en la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aquí nos menciona, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjate que aquí hay una bienaventuranza fuera de lo de Mateo capítulo 5 que nos habla acerca del sermón de las bienaventuranzas. Aquí nos dice Santiago, si obedeces lo que está en la palabra, serás bienaventurado en lo que haces. Bienaventurado en lo que haces. A cualquier cosa que hagas serás dichoso, serás bienaventurado, 3 veces feliz. Entonces tenemos que aplicar la palabra de Dios. Proverbios 1:7, la última parte, dice, la primera dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La segunda parte dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Necesitamos tener cuidado en no despreciar la sabiduría y la enseñanza, porque entonces somos considerados insensatos, somos considerados necios, somos considerados fatuos, somos considerados no aptos para el reino de Dios, no aptos para el reino de Dios. Tenemos que no despreciar la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mira lo que dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué separado estaba Job de Salomón, que es el que fue el que escribió los proverbios? Había mucho tiempo de distancia entre Job y Salomón. Pero Job dice, desde hace mucho que lo dijo, o está escrito en Job, que no eran contemporáneos. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Te fijas cómo tiene correlación? Todo en la escritura. La escritura, por eso los libros de la Biblia se correlacionan uno con el otro. Porque lo mismo que dice en una parte, también la encuentras en otra. Por eso está el canon bíblico, es la palabra de Dios. O sea, estos libros de aquí de la Biblia es la verdadera y única y suficiente palabra de Dios. No necesito más nada más que la palabra. La sabiduría entonces reside en obedecerle. La sabiduría reside en tener temor de Dios. La sabiduría reside en amarle. Y la sabiduría reside en ponerlo en práctica. ¿Qué voy a poner en práctica? Sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas. Lo que Jesucristo dijo, lo que Dios escribió, lo que Dios dijo por medio de sus profetas. Y se plasmó aquí en la palabra. Eso es lo que yo tengo que seguir para mantener un matrimonio sano, recto, santo y feliz. Para ser una persona que tenga sanidad, que habite en rectitud o camine en rectitud, que sea santificado y que tenga felicidad. Volviendo a esto de la felicidad, la única felicidad la puedes encontrar en Jesucristo. Y yo te invito a que tú busques al Señor Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien, siguiendo adelante. Isaías capítulo 8, el verso número 13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Te fijas lo que dice Isaías 8:13? Que tenemos que guardar el temor a Dios. Y solamente a Dios hacerlo objeto de un temor reverente. Voy a terminar con este video, con el Salmo número 112. Salmo número 112. Si lo buscas ahí en la escritura, te doy tiempo que lo hagas y yo también mientras lo voy sacando, lo voy buscando. Salmo número 112.
Y el título de este salmo es Prosperidad del que teme Jehová, fíjate. Y encuentro tantas cosas en ello, tantas cosas en ello. Veo los beneficios de tener temor de Dios. Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. ¿Y fijas cómo este salmo es tan adecuado para este tiempo de pandemia, de coronavirus, de necesidad de creer, de gente que está realmente muy atemorizada, gente que no tiene esperanza? La Escritura nos dice que el que confía en Dios, su corazón está asegurado y no temerás. No temerás. Nuestro Dios tiene poder sobre toda circunstancia, sobre toda situación. Entonces el Salmo 112 nos dice, hay beneficios en tener temor de Dios. Nos dice que nuestra descendencia será poderosa. Nos dice que tendremos prosperidad. Y la prosperidad no solamente en lo material, sino en todo lo que nos rodea. Tendremos prosperidad. También nos dice este Salmo 112 que lo que hacemos en rectitud permanece. Lo que hacemos en rectitud permanece. Fíjate, no va a permanecer nada de lo que tú hagas fuera de que haya rectitud en ello. Si tú lo haces con rectitud, eso va a permanecer. El Salmo 112 nos dice quién es nuestro guía espiritual, que es Dios. El Salmo número 112 nos dice que si nos acercamos a Él, nosotros tendremos esperanza. No seremos olvidados. No temeremos al mañana. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero algún tiempo viene temor a nuestra vida en el sentido de que no sabes qué esperar el día de mañana. Pero la Escritura nos dice que confiemos en el Dios del ayer, del hoy y de siempre. Porque Jesucristo eso es. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces nosotros tenemos que confiar en ese Dios que nos dice el Salmo 112. También nos dice que el que teme a Dios posee madurez espiritual. Fíjate todo lo que dice el Salmo 112. Esto es si lo lees detenidamente. Yo encuentro al leerlo detenidamente que si tienes temor de Dios, entonces empieza a ver en tu vida una madurez espiritual. Entonces tus enemigos no prevalecerán. Entonces tendrás el poder de Dios en tu vida. El principio de la sabiduría, volviendo a Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Apoyo esto que estoy comentando en lo siguiente. Deuteronomio capítulo 5, el verso número 29, dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón? Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Fíjate lo que dice esta promesa, esta palabra de Dios, que si nosotros guardamos y tememos sus mandamientos todos los días, a nuestros hijos les irá bien para siempre. Y yo le comentaba a mi esposa, haciendo un comentario personal, le comentaba a mi esposa esta semana, yo creo que mi abuelo Catarino Guajardo oró mucho por nosotros, por los hijos y por los nietos, para que permaneciésemos en los caminos del Señor. Podemos dar testimonio que la oración de fe de nuestro abuelo o de mi abuelito fue una oración contestada, porque hasta ahorita todos servimos al Señor, todos buscamos su rostro, todos tenemos alguna participación dentro del ministerio, y esto es porque alguien se paró en la brecha, tuvo temor de Dios y empezó a caminar en Él y empezó a ser santificado en una santificación progresiva y empezó a andar en los caminos del Señor y obtuvo la victoria a través de creer en nuestro Señor. Salmo 34 dice, teman a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué más te puedo decir si esto está bien claro?
Teman a Jehová vosotros sus santos. O sea, ustedes que le siguen a Dios, ustedes que creen en Dios, pues nada les faltará a los que temen a Dios. Qué tremenda es la palabra de Dios que en este tiempo nos sostiene, nos levanta. Es lo único que te va a levantar, la palabra del Señor. Hay una escritura en 2 de Crónicas 26:5 que nos habla de un rey Usías. Y si persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó Jehová, o en estos días que buscó Dios, Dios le prosperó. Wow. Gracias por escucharnos. Espero que este estudio acerca del temor de Dios, que no fue en un sentido muy amplio o muy profundo, porque hay mucho más en la palabra de Dios por perseguir, por buscar, por entender. Pero lo que queremos es que lo pongamos en práctica. Si esto poquito o si esto mucho lo absorbes y lo pones en práctica, entonces tendremos bendición. Porque hay bendición en seguir los caminos del Señor y ponerlos por obra. Yo te invito a que sigas adelante, que abras tu escritura, que la medites, la apliques, que cuando abras la escritura, ora, Señor Espíritu Santo, hazme entender tu palabra, hazme conocer tu palabra y poder vivir en ella. Gracias por escucharnos, gracias por ver este video. Si estás de visita en la ciudad de San Antonio, te quiero invitar al Centro Familiar de Restauración. Estamos ubicados en el 4218 de Thousand Oaks Road, en San Antonio, Texas, y el código postal es el 78217. Ahí, Familiar de Restauración, soy el pastor Juan Guajardo, y ahí estamos para servirte, ahí estamos para ministrar, ahí estamos para ayudarte, para aconsejarte, ahí estamos para alabar al Señor de todo corazón. Te invitamos entonces a Centro Familiar de Restauración. Si tú vives por aquí, el área de San Antonio, si esta iglesia te queda cerca, pues ahí estamos. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Dios te bendiga, un abrazo y teme a Dios, confía en Dios porque Él te levantará, Él te ayudará.